Capítulo 7. ¿Psicópatas peligrosos o adolescentes con sentido? Apartado 1. Una nota aclaratoria. Empecemos por aclarar que el título de este capítulo quizás no sea el más apropiado, ya que el término psicópata ha desaparecido de la terminología psiquiátrica actual, debido al confusionismo al que se prestaba como psique y patos, enfermedad. Pero dado el calado popular que ha tenido y la fuerza semántica que todavía hoy tiene, no hemos resistido la tentación de utilizar y esperamos que disculpen esta deliberada falta de rigor. Lo que clásicamente se ha llamado psicópatas y que en la actualidad las modernas clasificaciones internacionales denominan trastorno antisocial de la personalidad, TAP, constituye un auténtico reto no solo para la psiquiatría, sino también para ciertas ciencias afines como son la psicología, la sociología e incluso el derecho. En los momentos actuales, en los que cada día los medios de comunicación social nos alarman e inquietan con noticias sobre la agresividad infantil y juvenil, en las que nos cuenta cómo, por ejemplo, unos adolescentes han matado y rematado a unas ancianas que dieron cobijo, o cómo unos niños de corta edad secuestran y asesinan a otro niño todavía más joven que ellos, la pregunta que da pie a este capítulo sigue a pesar del enorme avance científico sin poderse responder con rotundidad. ¿Hasta qué punto influye la educación en la personalidad de un individuo? ¿Venimos predeterminados desde el útero materno a tener una forma de ser concreta? ¿La agresividad se aprende o se hereda? ¿Es posible modificar la personalidad, por tanto la conducta de un sujeto por medio de técnicas biológicas o psicológicas? ¿Son enfermos o delincuentes? Todas estas y otras muchas preguntas que de seguro estarán en la mente de todos nuestros lectores suponen un gran reto, a veces angustioso para la ciencia moderna. No creo que en las líneas siguientes seamos capaces de despejar todas estas incógnitas, pero les invitamos a que reflexionen con nosotros sobre el problema desde la serenidad y el sosiego, mejor que desde el sensacionalismo periodístico. Apartado 2. Una breve reflexión conceptual. Kuypers, en 1974, define la personalidad como la organización dinámica de todos los caracteres psíquicos y físicos del individuo, que permiten su adaptación al medio social. Es lo que hace que todo ser humano difiera de los otros y obre como sujeto independiente. Si ustedes nos permiten, y con un reduccionismo quizás no muy científico, pero sí eminentemente didáctico y práctico, la personalidad la podríamos definir también como la suma integral del temperamento, entendiendo como tal la actitud general que determina la manera de experimentar los efectos y la forma de reaccionar ante los mismos, que es lo genético, y el carácter como entidad psicofisiológica resultante de la interrelación del sujeto con su entorno, lo adquirido. Profundicemos un poco más en la llamada forma de ser o personalidad del individuo, que estaría constituido, como venimos apuntando, por dos parámetros. Uno, el temperamento transmitido por la herencia, y al igual que se tiene un color determinado del iris, una estatura, una tendencia a la calvicie y unos rasgos faciales, fruto todos ellos de la transmisión genética. Se tendría también una serie de rasgos de personalidad heredados de nuestros progenitores. Sobre esa materia prima, sobre la base genética, el entorno, el ambiente, la educación, las amistades, los fracasos y aciertos, en suma, todo lo que nos rodea iría modificando y canalizando en un sentido u otro los rasgos genéticos o causas epigenéticas de la conducta, apareciendo de esta manera el segundo de los parámetros que llamado carácter. La personalidad lo forma el temperamento, que se hereda
por genética más el carácter que se hereda en el ambiente. Eso da la conducta individual. Sin que podamos hablar de un determinismo biológico absoluto, si somos de la opinión de que la personalidad de un sujeto viene decididamente impresa en su material genético, el entorno, no obstante, puede potenciar o inhibir determinados rasgos. Así, una educación y ambiente adecuados puede controlar, por ejemplo, el desarrollo de una impulsividad patológica, pero no creemos que la puedan anular. Una educación abierta, tolerante y en la que se esfuerce la autoestima puede mejorar la timidez e introversión de una persona, pero no creemos que consigan transformarlo en un ser extrovertido e hipertímico. En consecuencia, los llamados actuales trastornos de personalidad, antes llamados psicopatías, son alteraciones de la forma de vivir, de la forma de ser y de relacionarse con el entorno. Alteraciones por el momento difícilmente abordables y modificables, lo que no nos debe llevar en modo alguno a un nihilismo terapéutico, pero tampoco a un optimismo desmesurado, fomentando a veces más por intereses comerciales cuando no por la ignorancia y desconocimiento sobre el tema. Los rasgos de personalidad son pautas duraderas en la forma de pensar, percibir y relacionarse con el ambiente y con uno mismo. Eso conlleva a un tipo de trastorno de la personalidad y a veces inflexibles y desadaptativos que provocan incapacitación funcional significativa, perturbación subjetiva en las interacciones con los demás. Apartado 3. Algunos trastornos de la personalidad. Las alteraciones o trastornos de la personalidad son muy variados y los hemos reflejado siguiendo los criterios de la Asociación Americana de Psiquiatría. A continuación, vamos a exponer aquellos tipos de trastornos de personalidad que en nuestra experiencia clínica son más frecuentes. Personalidad paranoide, personalidad esquizoide, personalidad histriónica, personalidad dependiente, personalidad obsesiva. En primer lugar, hemos de aclarar que los trastornos de la personalidad, clasificación del DSM-5, se agrupa en 3 grupos. Grupo A, el paranoide, esquizoide y esquizotípico. En el grupo B, antisocial, límite, histriónico y narcisista. Y en el grupo C, evitación, dependencia, pasivo, agresivo, obsesivo, compulsivo. Ahora bien, empecemos a explicar sobre la personalidad paranoide. Este tipo de alteración de la personalidad se caracteriza por la desconfianza, el recelo y la suspicacia. Son sujetos orgullosos, celosos, que interpretan casi siempre el entorno como deliberadamente agresivo o amenazante. Es con frecuencia el caldo de cultivo sobre el que suele asentar la psicosis que antes se denomina paranoia y que ahora llamamos trastorno delirante persistente. La personalidad esquizoide. Los sujetos con personalidad esquizoide son fundamentalmente personas introvertidas, retraídas, aisladas del entorno, del que, como se dice actualmente en ambientes juveniles, pasan. Son fríos, distantes, no suelen tener amigos íntimos y viven como auténticos lobos solitarios. Este trastorno de personalidad suele encontrarse con cierta frecuencia en enfermos esquizofrénicos, aunque en modo alguno es correcto tener sinónimo lo uno de lo otro, ya que hay sujetos esquizoides que nunca desarrollan una psicosis esquizofrénica. La personalidad histriónica, etimológicamente histriónico, es equivalente a teatral. La personalidad histriónica
sería en consecuencia aquella que se expresa con una marcada efusividad, siendo frecuentes los cambios rápidos del humor. Son sujetos atractivos y seductores, muy preocupados por su apariencia física, exagerados, se aburren con la rutina diaria. Tienen una gran facilidad para hacer amigos, aunque luego no suelen conservarlos, debido a su egoísmo y desconsideración. Suelen ser influenciables y sugestionables por personas y creencias. La personalidad dependiente. Lo más típica de esta alteración de la forma de ser es su incapacidad para decidir por sí mismo en casi todas las actividades de su vida, teniendo una dependencia excesiva de los demás y un gran temor al rechazo. Aceptan con frecuencia y de forma voluntaria hacer cosas desagradables para ellos con el único objetivo de agradar al entorno y ser aceptados por éste. La personalidad obsesiva. Los hombres y mujeres que tienen este tipo de alteración de la personalidad son individuos perfeccionistas, rígidos, inflexibles, muy trabajadores, aunque debido a las dudas e indecisiones que normalmente les asaltan, tienen dificultades para desarrollar su trabajo con eficacia real. Suelen ser ávaros, escrupulosos y excesivamente moralistas. Es la base sobre la que se puede desarrollar el trastorno obsesivo-compulsivo. Apartado 4. El trastorno antisocial de la personalidad, con las siglas TAP o TAP. Este tipo de alteración de la personalidad es lo que Kurt llamó psicópatas desalmados, siendo precisamente la conflictividad social y legal lo que caracteriza y da nombre al trastorno. Ya desde la niñez estos individuos tienen una biografía llena de peleas, fugas, pequeñas actividades delictivas, hurtos, pandillaje, etc. Precocidad sexual, crueldad con los animales, escolaridad conflictiva. Además presentan una falta absoluta de remordimiento, una afectividad muy pobre y distante, una ausencia de motivos que expliquen sus conductas antisociales. Estas conductas, que se van incrementando progresivamente con el tiempo, alcanzan su punto álgido en la adolescencia y juventud, para posteriormente ir disminuyendo muy lentamente en intensidad de forma paralela al envejecimiento. Los psicópatas no son sujetos maleducados o consentidos, no son fruto de un ambiente más o menos desestructurado, no son el resultado de un entorno familiar anómalo. El psicópata es en cuenta medida un desequilibrio, un ser anormal, incluso un enfermo cuya expresión de enfermedad es el enfrentamiento con la sociedad que le rodea. En este sentido, algunos autores, como Cabrera en 1989, han observado alteraciones electroencefalográficas en el número significativo de estos sujetos, alteraciones que, si bien es cierto, son inespecíficas y no siempre constatables, apuntan hacia una cierta base de patología orgánica. Una cosa muy diferente a lo que hasta ahora venimos comentando es la conducta oposicionista, conflictiva y a veces hasta pseudodelictiva que algunos adolescentes pueden tomar, al ser precisamente la adolescencia la etapa de la vida en la que se producen una serie de transformaciones físicas y psicológicas capaces de originar un gran desconcierto y angustia en la evolución vital del sujeto. El adolescente es un rebelde nato, es el contestatario por excelencia, es la crítica permanente al sistema de valores que la sociedad adulta le intenta imponer. Ser adolescente es ir en contra de la norma establecida, empezando por la que la propia familia marca. Es normal y hasta cierta manera saludable las contradicciones que en la adolescencia se producen, y hace falta una gran tolerancia que no pasividad del entorno para superar esta época tan problemática de la vida de cualquier persona. Pero
Una cosa es ser un adolescente más o menos conflictivo, rebelde y disicolo, y otra muy distinta es poseer una personalidad anómala y antisocial. En el primero de los casos, el tiempo y la educación adecuada consiguen eliminar el problema o dejarlo reducido a su más mínima expresión. Cuando lo que tenemos es un trastorno antisocial de la personalidad, TAP, ni las medidas reeducadoras ni tampoco las coactivas consiguen buenos resultados. El TAP no es un rebelde, es un sujeto anormal, no es una persona conflictiva, es un ser impulsivo, irreflexivo, egocéntrico, incapaz de aprender de la experiencia ni de corregir su conducta por el castigo hostil y muchas veces perverso, disfrutando con el daño que produce o simplemente siéndole indiferente el sufrimiento de los demás. La personalidad psicopática no admite ningún tipo de normas ni reglas, ni tan siquiera las que tácticamente se producen en los medios marginales y delictivos. Él y lo que él le interesa son sus únicas banderas. Hay una gran diferencia entre lo que sería una adolescencia conflictiva y el trastorno antisocial de la personalidad. Aunque ambos puedan participar, sobre todo en sus comienzos, de algunas conductas similares. La frecuencia del TAP es aproximadamente de un 3% en los varones y un 1% en las mujeres, observándose una mayor prevalencia con respecto a la población general cuando los familiares de primer grado también lo tienen. Llegados a este punto, quizás convenga reflexionar, aunque sea muy superficialmente, sobre las causas que originan este tipo de alteraciones. En principio, y sin caer en el determinismo biológico a ultranza, ni aceptar las periclitadas teorías del delincuente nato y hombrasianas, es preciso reconocer la importancia que, una vez más, los aspectos genéticos poseen, sobre todo al haberse demostrado en diversos estudios el hecho de que cuando la madre tiene un trastorno antisocial de la personalidad, los hijos de ésta tienen un riesgo 10 veces superior al de la población general de padecerlo. En consecuencia, este trastorno de la forma de ser y del comportamiento, esta enfermedad cuyo síntoma más destacado es el enfrentamiento con la sociedad y con sus normas, al igual que el resto de los trastornos de la personalidad, tienen su punto de partida en el trastorno genética. Pero ello no quiere decir que los aspectos sociales, culturales y ambientales no jueguen un papel importante en la evolución del problema, aunque en honor a la verdad y cuando el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad se confirma, las posibilidades de influir en él desde el entorno son bastante limitadas, condicionando, como veremos a continuación, un panorama relativamente pesimista y desalentador. Apartado 5. ¿Qué se puede hacer con un psicópata? Como ya venimos anunciando, las posibilidades terapéuticas en los trastornos de la personalidad en general y en el antisocial en particular son bastante limitadas. No obstante, hemos sintetizado un tipo de tratamiento del trastorno antisocial de la personalidad a través de tratamientos psicológicos, terapias conductistas, tratamientos farmacológicos, neurolépticos y litio, tratamientos coactivos, internamiento. En una inmensa mayoría de casos, las complicaciones legales son la norma y así los ingresos en correccionales de menores, en prisiones e incluso la muerte de forma violenta en enfrentamientos con la policía o con delincuentes y sujetos marginales son moneda de cambio corriente en este tipo de alteración. Cuando se consigue que el sujeto se someta a un tratamiento rehabilitador,
Las posibilidades reales de conseguir un cambio de su comportamiento son bastante escasas, dada la falta de control de su impulsividad, la ausencia de autocrítica, la incapacidad de aprender por la experiencia y sobre todo por la satisfacción que para el sujeto le reporta su conducta. El psicópata no se arrepiente ni reconoce su equivocación, no tiene conciencia de estar haciendo las cosas mal, o mejor dicho, no le importa el hacerlas en contra de las normas sociales. Como ustedes pueden comprender, tratar a un sujeto así es difícil, por no decir imposible. No obstante, y con las limitaciones que ya hemos expuesto, pueden tener alguna utilidad las terapias conductistas, cuya finalidad sería conseguir cambios en la conducta que le permitan una mejor adaptación al medio. Cuando el trastorno se ha establecido, poco se puede hacer por él, sobre todo si tenemos en cuenta que además de la alteración de la personalidad, nos solemos encontrar con otros problemas añadidos como el consumo de drogas, déficit de instrucción, etc. Es en esta situación cuando el empleo de psicofármacos puede tener alguna indicación, sobre todo de los neurolépticos y de las sales de litio. Suele ser más eficaz el tratamiento cuando se plantea en los momentos iniciales, esto es, en la infancia y comienzos de la adolescencia, cuando la gravedad de las conductas y el refuerzo en el aprendizaje nos dejan un cierto margen de maniobra. En esos momentos cuando más podemos influir sobre el problema. Así, una educación especial en centros también específicamente dedicados a tratar sujetos con este tipo de trastornos y con un profesorado multidisciplinar en el que asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, etc., trabajen de forma combinada, es, en nuestra opinión, la única alternativa viable. Si esto no se consiga, la delincuencia y la vida marginal para ellos y la frustración y la amargura para sus familias y para la sociedad serán probablemente el futuro que nos espera.